Hola, gente bonita. Se siente raro decir yo soy Lore. No sé por qué, se sentía raro, pero igual. Yo soy Lore del Sistema Longsol. Sí se siente raro. Yo soy Lore del Sistema Longsol y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos. No es cierto, es el podcast. Y este es nuestro podcast, Háblame en plural. Hay un tema que hemos comentado por encima que no hemos discutido mucho porque pues ya saben cómo soy de que quiero poner todo junto y termino no haciéndolo porque me exijo demasiado y luego termino haciendo algo improvisado como ahorita para tratar de hacer algo. Les quiero platicar de este desmadre de la negación que se habla muy poquito. El tema de la negación es mucho más amplio de lo que una persona esperaría porque involucra muchas más cosas de las que una persona se imaginaría. Con negación nos estamos refiriendo, no sé si les ha pasado que se enteran de algo feo y su reacción inmediata o la reacción inmediata de otras personas es decir, no es cierto, no, seguramente eso no pasó, seguramente es otra cosa, se lo imaginó, esto no puede estar pasando, esto es un sueño. La negación es muchas veces disociación, no siempre, a veces es nada más como necedad, en parte una necedad emocional, pero muchas veces tiene muchísimo que ver con disociación. También tiene que ver con otros trastornos no necesariamente relacionados a disociación, pero también tiene que ver tanto no querer aceptar como no poder siquiera entender lo que se está aceptando. En el TID hay mucha negación. No hablamos de anosognosia, tenemos un video hablando de cómo te puedes dar cuenta de que tienes TID, los 4 principales obstáculos, siendo que uno no lo es, el resto sí lo son, para saber que tienes TID. El que no es un verdadero obstáculo, pero lo mencionamos, es la nosognosia. Es una incapacidad cognitiva para entender la propia condición que se tiene. Por ejemplo, en la demencia, en el Alzheimer. Pero en el TID no sucede eso. En el trauma complejo y mucho en el TID es una negación de todo. De quién eres, de quién es tu familia, de si tienes o no TID, de si en realidad estás escuchando voces, de si en realidad pasó lo que pasó, de si es correcto el diagnóstico, de si en realidad el trauma fue tan fuerte, de si en realidad esa persona realmente nos hizo daño, de si de verdad estamos siendo nosotros honestos con nosotros mismos, con la demás gente, de si somos auténticos, de quién somos, qué es ser auténtico. Es una completa desconfianza en todo lo que conocemos. Se involucran muchas cosas en esta negación, incluso gente se despierta 30 años después de haber recibido su diagnóstico y estar tratándose por 30 años, todavía se puede vivir estas etapas de negación hacia seguramente no es cierto, seguramente es más o menos similar al síndrome del impostor, ¿no? Seguramente estoy manipulando a todos para que crean que soy algo que no soy. Parte de esta negación también tiene que ver con el maltrato, con el gaslight que se vivió. Mucho del TID tiene que ver con un abuso muy complejo. Por lo general las cosas que decimos son un poco trigger, de una vez advertencia, pero la gente en general cree que lo que más duele del maltrato es lo físico, que es una de las razones por las que nosotros no hemos contado absolutamente todo. Creen que lo más doloroso es lo físico, sobre todo porque se lo piensan que es muy violento, ¿no? Que deja heridas, de heridas físicas. Muchas personas sentimos que eso no es lo más difícil, eso no es lo más doloroso, eso no es lo que te rompe. Por supuesto que duele, por supuesto que es un factor muy importante el dolor físico, la herida física, pero no es tan poderoso como absolutamente todo lo que lo rodea. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que te accidentas andando en patineta o esquiando, no es para nada lo mismo a esa misma evento de accidente físico donde tal vez te rompiste algo, sucede en un contexto completamente diferente, que fue a propósito por una persona que se supone que te quiere, en un contexto muy complejo, en donde incluso tienes que ocultarlo, o sea, te obligan a no llorar, te obligan a no gritar, no te llevan al médico, perdón, trigger warning, te hacen dudar de si de verdad rompiste el brazo. Ese ambiente complejo es mucho de lo que acompaña al TID durante demasiado tiempo. Si crecemos dudando de nuestros propios sentidos, dudando de nuestras intenciones, de quién somos, de quién es en realidad la gente. Algo que pasa mucho con los niños que son maltratados es que creemos ser nosotros los malos, los culpables. Y cuando somos los culpables, no podemos culpar a los demás. No nos permitimos culpar a los demás. No permitimos entender la realidad como en realidad es, sino lo que es más fácil de manejar. Y muchas veces es más fácil de manejar culpándose a uno mismo. De alguna forma es manejable, porque la responsabilidad está en tus manos. Si está en tus manos, por lo menos algo podrás hacer. Si no está en tus manos, no puedes hacer nada. Y eso también se siente feo. De todas maneras, no puedes hacer nada. Lo que puedes
hacer es tratar de darte un sentido que al menos puedas manejar. ¿Los estoy confundiendo un poco? Es porque es confuso. A veces cuando estás tratando de ver esto, incluso ya después de diagnosticado o estás en proceso diagnóstico del TID, tratando de averiguar qué es lo que vives, como que de alguna forma necesitamos una prueba. Necesitamos pruebas de que de verdad sí tengo esto. Y de hecho es lo mismo que nos pide la gente, ¿no? ¿De verdad tienes eso? ¿De verdad tienes lo que tienes? ¿Cómo me lo puedes demostrar así para que no haya lugar a dudas? Ojalá hubiera algo así, porque nos ayudaría muchísimo con la negación. Pero no hay algo así. Hay algunas cosas que te pueden minimizar un poco la negación, que te pueden calmar un poco la negación. Muchas veces es no, ¿sabes qué? Siempre no, o sea, porque pues no quieres aceptarlo, porque aceptarlo es aceptar cosas feas. Es mucho más fácil pensar que eres una persona malagradecida, que en realidad estás bien, simplemente te estás imaginando cosas. Esta es una de las cosas que se quejan los escépticos del trauma. Sí hay escépticos del trauma, porque es verdad de que es complejo detectar, por ejemplo, esto de si de verdad pasó esto de que me maltrataron en la infancia. Sí hay quejas, porque como la negación muchas veces es parte de, obviamente es natural que haya parte de negación cuando son cosas tan densas. La crítica es, ok, si dice que fue maltratado en la infancia, fue maltratado en la infancia. Si dice que no fue maltratado en la infancia, es negación. Por lo tanto, fue maltratado en la infancia. Entonces, como que es difícil tratar de definir, ok, tú no fuiste maltratado, ¿no? O sea, tú no tienes trauma, tú no tienes TID. Es difícil simplemente guiarse con las emociones del paciente de si de verdad pasa o no. Sí, sí hay formas. No se ve nada más únicamente con una sola cosita, es como todo el complejo. Y además, hay veces en las que no puedes encontrar una respuesta absolutamente certera, pero se trabaja con lo que sí se sabe. Eso sí quiero que se queden, se trabaja con lo que sí se sabe. Los hipotéticos pueden funcionar, pero sí es mejor ir nadando en lo que sí se sabe. Por ejemplo, o sea, si ustedes llegan con un profesional, tengo la sospecha, tal vez no te idea, pero tengo la sospecha de que fui maltratado en la infancia. Y dice, bueno, es que leí que independientemente de lo que leíste, ¿qué has vivido? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que sí recuerdas? Y poco a poco se va haciendo como que una imagen, muy poco a poco, demasiado muy poco a poco para lo que necesitamos, de que necesitamos una respuesta ya, entendiendo bien lo que ya sabemos. Y eso fue lo que a nosotros nos ayudó. ¿Esto es una memoria o qué es? Porque sí hay memorias corporales, hay flashbacks corporales, hay flashbacks que ni siquiera sabes qué está pasando, pero algo pasa. Y no puedes decir simplemente que no está pasando nada, algo pasa. Y estas sensaciones se ven muy diversas, pero por lo general se pueden sentir como, chale, es que, o sea, trigger warning, Una de las cosas que sí nos hizo, es que hay cosas que tantito que diga una sola palabra es súper triggering y no es una mala palabra. Pero para nosotros es súper triggering, porque es justamente de ese tipo de cosas por los que nosotros supimos qué onda. Hay cosas que, por ejemplo, podrías sugestionarte, ¿no? O sea, tanto el pleito de sugestionarse, pero hay cosas que la neta no. Hay cosas que uno no debería haber sabido, que uno no podría saber. Y eso se ve poco a poco. Por ejemplo, el cómo se ve un maltrato, la gente que no ha sido maltratada tiene una idea muy diferente a las personas que hemos sido maltratadas de cómo se ve y que ya hemos procesado el cómo se ve, porque a veces nosotros mismos no identificamos que lo que vivimos fue eso, y por eso digo, se trabaja con lo que se sabe. Hay cosas que sí sabemos, que sí pasaron, no les habíamos puesto la etiqueta de esto no estaba bien. ¿Por qué? Por la negación, porque lo minimizamos. Tal vez no lo negamos en el sentido de eso no pasó, pero eso nunca fue malo. Eso no fue de esa índole, eso no fue suficiente tal vez, porque a veces se tiene la idea de que el maltrato es exclusivamente golpes, ¿no? O sea, como abiertamente violento estoy hablando exclusivamente de maltrato, ¿no? O sea, también hay otras cosas. De nuevo, ambiente complejo. A veces lo que te duele no es eso específicamente, sino otra cosa, que fue una de las cosas que a nosotros nos hizo pensar que nuestro trauma no fue suficiente, porque ya después de haber trabajado bastantes cosas, nos dimos cuenta de que en realidad nuestro TID no surgió por lo que nosotros creíamos o por lo que normalmente se dice, sino por otra cosa que en general la gente consideraría que es menor. Pero es lo que más tiempo nos ha costado en terapia. Es el contexto complejo. No fue lo que la gente cree, lo que más nos duele, lo que más trabajo nos ha costado, es lo que la gente no se imagina. No se imagina que es traumático, pero es el contexto complejo. Yo sé que estoy hablando como en pistas, pero es que no quiero ser muy explícita. Nada. Ejemplo, es que una de las cosas que sí... voy a decir, ¿se acuerdan que dije hace ratito lo de la palabra triggering?
Los olores. El olor de las cosas. Eso no lo puedes fingir. Eso no te lo puedes imaginar. Por ejemplo, la vista, los sonidos, lo puedes ver en algún video. Los olores no. El sabor tampoco. Son esos sentidos que también pueden surgir en flashbacks, que sí dan como que una cierta certeza de algo, pero no puedes detectarlo si no trabajas con lo que ya sabes. Y eso incluye con tu conocimiento de ahora de las cosas. Y de nuevo, toma tiempo, toma trabajo tratar de reconstruir las piececitas del pasado, tratando de no hacer hipotéticos. Es mejor no hacer muchos hipotéticos, es inevitable, siempre es inevitable hacer hipotéticos. Un tweet que vimos, que tiene muchísima razón, de cómo detectar gente que le gusta a los niños, y eso no tienen idea de lo mucho, eso lo sentí como un golpe en el estómago, porque sí tenemos muchos recuerdos de eso, de una persona forzándote a agarrarle de la mano. No se ve como mal en general, ¿no? Así de te agarro de la mano porque tenemos que ir caminando. Hay cosas que no recordamos todavía, hay cosas que sí, pero por ejemplo sí tenemos recuerdo de cierta persona agarrándonos de la mano de una forma muy particular que nos dolía mucho. Una forma muy rara. Era un constante presión en la mano, ponía su meñique como haciendo llave y pues eran manos muy grandes. Yo trataba de quitarlo así porque me dolía y así de, es que me duele así. Lo regresaba a su postura cómoda. Era cómodo para esa persona y no le importó. Trabajé mucho con ese tipo de cositas, ¿no? Memorias muy particulares que se repitieron mucho, que yo sabía que no estaban bien. O sea, no está bien que pues una persona me lastime y que yo le diga. Lo que lo volvió complejo es por qué dejé de decirle que dejara de hacerlo. ¿Qué fue lo que yo sentía? Que yo no importaba que yo dijera que no importaba si me dolía. Y trabajaba mucho con esas emociones. Y esos me llevaban a otros recuerdos. Y otros, y así empezaban a surgir con cosas que yo sabía y tenía muy presente. Perdón, esto está completamente no planeado, no organizado. Estoy tratando nada más de sacar cosas de la cabeza. Ese tipo de cosas son las que nos ayudan mucho a saber que no imaginamos cosas. Sobre todo cuando alguien confirma. Eso ayuda mucho, que alguien te confirme una cosa en particular. Otra cosa que siento que nos ayudó mucho con la negación fue cuando le comentamos a la mamá sobre, cuando apenas estábamos comentándole esta posibilidad, nos ayudó mucho porque sentimos el momento en el que algo le hizo clic. O sea, fue casi audible, escuchamos el clic en su cabeza. Se me ocurre decir, bueno, ¿te acuerdas de un video casero? Tenía como 11 años y tú decías, no, pues es que pues se siente mal y yo espero que el próximo año, que mi niña, que no sé qué. Sí, recuerdo, sí, que estabas bien rara. Dice, sí, no era yo, era Alexia. Y escuché un clic. Bueno, no lo escuché, ¿no? Pero casi lo escuché. Y ese clic nos ayudó. Fue como una validación. Otras validaciones fue básicamente hablar con gente del pasado. Cosas un poco feas, mucho feas. O sea, porque también, de nuevo, parte de esta autoinvalidación es como ya estamos grandes y ya podemos absorber muchas cosas, entonces afortunadamente la gente va soltando verdades y eso nos ayuda mucho. Ah, sí, yo recuerdo que esta persona hizo esto. Casi con la libreta, ¿no? Así de, eso me sirve. Sobre todo cuando son cosas de que tú no crees que una persona haya sido abusiva y otras personas dicen, fue abusiva de esta forma. También ayuda mucho escuchar que tus vivencias son muy parecidas a las de otras personas. Nos ayudó muchísimo, no tienen idea de lo mucho que nos ayudó leer. Y no nada más leer así de académico, leer de tratamiento, no, leer de personas que lo viven y decir esto me pasó, yo siento esto, entiendo esto. No me acuerdo de quién escuchamos que una señal de que sí tienes TID es porque sí lo entiendes, te hace mucho sentido. Y hasta tienes ejemplos. Digo, a menos de que la persona esté en completa, absoluta negación, en una etapa de turbonegación que no lo entienda. Siento que sí tiene un punto. Digo, no necesariamente, no. O sea, no es una prueba 100% de que si lo entiendes ya tienes esta idea. No me refiero a eso. Pero definitivamente a la gente a la que no le hace sentido y cree que es otra cosa. Ah, sí, yo tenía un amigo imaginario. Ah, sí, yo una vez despersonalicé cuando estaba muy estresado y me tomé no sé cuántas cosas, sustancias. Y pues no estamos hablando de lo mismo.
Y respecto a este espectro, de si estás en qué parte del espectro, de si TID parcial o TID, yo creo que a final de cuentas los diagnósticos son herramientas. No me gusta la gente que pelea los diagnósticos de que son etiquetas, güey. Todas las palabras son etiquetas, son herramientas, nos sirven para entender algo. Y a final de cuentas, ya sea que sea una persona con TID parcial o como lo quieras entender, trastornos disociativos complejos, nos sirve de igual forma el tratamiento en 3 fases, tratar la disociación, nos entendemos como plurales, no importa exactamente en qué parte TID parcial estés, de todas maneras el diagnóstico sirve para ver cómo podemos entenderlo y cómo podemos tratarlo, cómo podemos hacer para que funcione. A los dos lados del espectro nos funciona, pero regresando a lo de la negación, está difícil porque la negación tanto puede ser señal de que sí es TID, como puede ser señal de que no, porque sabes que pues no, tus experiencias no son para nada las mismas. Guiarse únicamente por la negación definitivamente no es el camino. Lo que sí se tiene uno que guiar es con lo que sí se sabe, con lo que sí se vive y trabajar con eso. Independientemente de la etiqueta que le pongas, algo que estaba platicando con una chica que va a hacer una investigación, llega un punto en el que sí tenemos, como dice Merinay, tenemos que sentirnos cómodos con la incertidumbre. Y eso es muy pinches difícil. Yo creo que eso es nada más un estado al que llegamos después de haber trabajado muchas cosas y sentirnos con lo que sé, con lo que yo sé y con lo que no sé, estoy cómoda. No voy a poder saber mucho de esto, sé mucho de esto y habrá cosas que nunca voy a saber, que nunca voy a poder comprobar y está bien. Llegar a ese punto, yo creo que no hay que, o sea, es automático. No creo que uno se pueda forzar a sí mismo y creo que no estaría bien que se pueda o se deba forzarse a uno mismo a estar a gusto con la incertidumbre, porque pues ahí sí pues no harías nada, ¿no? Sería como un conformismo de cierta forma, pero creo que es más como un resultado de la sanación, de que ya has trabajado lo suficiente con lo que sí tienes, con lo que sí comprobaste, sí pudiste comprobar y con sentirte satisfecho con mucho de lo que has hecho, mucho de lo que has descubierto de ti, mucho de lo que has descubierto de tu historia y de lo que has resignificado, porque también es mucho de eso. O sea lo que sea que una persona viva, en general de trauma, porque hablamos de trauma disociación y en eso hay mucha negación, si lo que sabes ahorita y la forma en la que lo ves te sirve para seguir sanando, está bien. Parte de lo que hace la negación más difícil es que la gente te lo mete mucho. No es nada más, o sea, uno se autoinvalida también porque lo han autoinvalidado, ¿no? Nos han invalidado un montón y lo continúan haciendo. ¿Y por qué quise hacer este videíto rapidísimo, sin planearlo? Porque me imagino que va a haber un poquito de mucha autoinvalidación con esto de Billy Milligan. Una serie que van a sacar el próximo jueves. Y me da miedito lo que vaya a pasar. Yo espero no pase mucho. Espero no mucha gente lo vea. Pero muchas veces estas cosas hacen que uno, incluso aunque ya esté en una etapa en la que ya acepto esto, acepto que esta es mi realidad, ya estoy cómodo con esto, ya puedo trabajar con esto, va a haber una ola de gente tratando de que regreses aún, seguramente estás fingiendo, seguramente no es cierto, no nada más eso, sino que no te conviene decir en público que vives eso, porque la gente ya se está haciendo ideas locas, siempre se hace ideas locas de lo que es y del por qué uno vive esto y por qué uno lo dice abiertamente. No hemos hablado todavía de lo del hospital, que eso también no es un rollo. O sea, tanto trabajo nos cuesta aceptarlo, entenderlo, y al mismo tiempo a la sociedad le cuesta trabajo aceptarlo y entenderlo. No creo que sea exclusivamente porque uno no quiere aceptar la realidad del maltrato infantil. No me acuerdo dónde lo leí, pero tiene mucha razón. Se condena mucho, digamos que en palabra, en público, se condena el maltrato infantil, pero en la vida real la gente no le importa, no mueve nada. O sea, porque si de verdad le importara a la sociedad, haría lo que fuera para darse cuenta. Y este darse cuenta está muy cabrón. Pero al mismo tiempo también, como dice Bessel van der Kolk, mucha de esta invalidación viene por la gente a la que no le conviene. No le conviene que se crea a las víctimas, que se le crea a los niños. Le conviene más esta narrativa de seguramente falsa memoria, seguramente alienación parental. Quiere llamar la atención, lo que quiere es dinero, lo que quiere es fama. No hay que creerle 100% a los niños también mienten, los niños los puedes manipular para que crean muchas cosas. Para esto sí les digo de una vez, de que si puedes manipular a un niño para que diga una mentira así, sí puedes. Se quiere protegerse él y quiere proteger a sus dos padres. Cree que así las cosas van a ser mejores.
Sí, sí se puede. Eso no es por ejemplo, el síndrome de alienación parental no es un verdadero síndrome. Fue inventado por un padre acusado de abuso infantil que estaba en proceso de divorcio y fue su defensa legal que se acababa de inventar. Por ahí de los 80s, 90s, más o menos, igual, muy similar a lo de síndrome de falsa memoria. El problema no es la concepción del niño de la realidad. Como niños, sabemos un poco, sabemos más de lo que creemos saber. A veces llegamos a saber tanto que esta es una de las cosas que a mí me detonaba mucha disociación. ¿Por qué sé esto? Sí sabes, los niños no somos tontos. Hay algunas cosas que no entendemos bien, no entendemos su complejidad, pero muchas cosas sabemos que no están bien, no se sienten bien. El problema del síndrome no es un problema de percepción del niño, sino una pelea estúpida entre padres. El niño simplemente se quiere proteger. Y si le dicen tienes que decir esto y no te va a pasar nada, pues lo va a hacer. Pero no es un problema, el niño no tiene ningún síndrome. El problema es el gaslight, muchísimo de gaslight en todo lo que es negación. Si todo el tiempo te dicen, en realidad esta persona que te maltrató es una buena persona, vas a creer que es una buena persona o una mala persona, siendo que te maltrató por años. Vas a estar confundido. ¿Qué fue lo que nos pasó? Vas a saber que hay dos realidades. No entiendes cómo puede haber esas dos realidades, pero las hay y estás consciente de esas dos. Y lo que no entiendes es por qué. ¿Cómo una buena persona puede hacerme tanto daño? ¿Cómo está eso? ¿Será que yo soy una mala persona? Esa es una forma de entenderlo. ¿O será que las personas que me dicen que es una buena persona son malas personas? O como no recientemente, pero sí hemos platicado mucho con las memorias de Alexia, o sea, con Alexia y sus memorias. Hemos platicado con Alexia de sus memorias más bien. Desde que tenemos 5 años, tenemos una memoria de alrededor de los 5 años en donde este conocimiento, no sé si es buena, no sé si es mala persona, pero por lo menos es muy estúpido. O sea, duele mucho darte cuenta de muchas cosas cuando eres niño. Por eso tratas de olvidarlo, por eso tratas de negarlo. Sí te puedes dar cuenta de muchas cosas, pero no tienes tantas palabras para explicarlo. Y necesitas que un adulto te lo explique. Y después uno va creciendo y de todas maneras necesitas que alguien te lo explique y alguien te lo confirme. Por ejemplo, un profesional. Lo que pasa es que a ti te pasó esto. ¿Y saben qué es lo más difícil? Que eso no se hace. Nadie debe llegar y decirte a ti te maltrataron de esta forma. Eso tampoco debe suceder. El que tiene que venir a decir eso es uno mismo. Estas cosas pasaron en mi vida. En ese entonces lo entendía de esa forma. Obviamente me dolió porque también en ese entonces no pensabas que era algo malo. Porque ahorita te hace daño pensar que es algo malo. No, güey. Las cosas que están mal, los maltratos de que no te sientes bien, eso nunca va a cambiar. Luego darte cuenta, ya después de grande, de que eso que pasó definitivamente no estuvo bien. Por supuesto que duele, porque viviste mucho tiempo en esta idea cómoda de que todo estaba bien. Es muy cómodo seguir en esa idea. Por eso uno regresa a la disociación. Es más fácil, es menos doloroso. O sea, porque nadie quiere como que recordar eso, ¿no? Nadie quiere recordar eso, ni pensar eso, ni vivir eso, ni que haya sido esa la realidad. Pero ahí está picando. Entonces es una batalla interna que yo creo que va a ser interminable entre, la neta esto no estuvo bien, pero qué cansado pensar que neta no estuvo bien y me dijeron que no pasó, pero ahí estaba tocando mi puerta todo el tiempo. Y vas juntando las piezas del rompecabezas y hasta que estás en una etapa segura, puedes ver el todo y decir, la neta es que esto pasó. Obviamente no estoy satisfecha con que haya pasado, ni estoy bien con que haya pasado. Puedo trabajar con ese conocimiento que tengo ahora. No tenía este conocimiento antes. Antes solo tenía pedazos aislados que no sabía qué hacer con ellos. No es que no tenemos todo. Las libretas ayudaron un montón. Hay muchas cosas que perdimos. Perdimos la tomografía, pero definitivamente no salió bien la tomografía cuando nos la tomamos. No recuerdo qué edad teníamos. También nos ayudó muchísimo con la negación el que hayamos vivido un trauma médico. Literalmente un médico nos dijo, oye neta, o sea, porque tuvimos un rapid switching, pero el médico no lo sabía. Dijo, oye, lo que hizo tu corazón no es normal. Tuvimos evidencia de esto que fue un rapid switch, porque no sabíamos que eso pasaba. Ya estábamos en proceso diagnóstico, no sabíamos que eso del rapid switching era a thing, que era algo que pasaba. Y que inmediatamente después el médico dijera, oye, algo raro pasó, tu corazón está mal. Y yo así de, sí, no creo que haya sido mi corazón, pero igual checo, pero no fue. Tuve rapid switching, pero tú no sabes. Definitivamente ayuda mucho que un clínico, que un profesional te haga la evaluación y te diga, sí, tiene esta idea. Eso ayuda un montón, pero muchas veces no es suficiente. Si ustedes creen que va a ser suficiente por un momentito, pero ya después va a decir, ¿y si no?
Es horrible. Pero ya estamos en una etapa en la que de nuevo puede venir este episodio de negación y ya estamos un poquito más en paz. Ya ha pasado, ya. Va a pasar en un rato o igual y no, igual y sí, no lo sé, pero voy a seguir haciendo mis cosas. La verdad va a salir frente a mis ojitos. Solo tengo que seguir enfocándome en lo que sí sé. Y yo creo que ese sería nuestro máximo consejo. Enfocándonos en lo que sí sabemos, en lo que podemos aprender de nosotros y de las experiencias de otras personas, y no tratar de encajar en algo que vive otra gente necesariamente, sino identificarnos en el todo que vive un montón de gente, incluyendo gente que no tiene TID. De hecho, hicimos una reseña del libro de Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, y nos identificamos muchos con las voces, pues con las experiencias de voces que tuvo y con algunos pensamientos que tuvo. O sea, sí tuvimos episodios psicóticos y sí tuvimos, muchas de las voces se parecen mucho a las voces disociativas. No voy a estar haciendo aquí cuestionando ningún diagnóstico porque definitivamente él sí tuvo delirios muy pesados y nosotros no. Nuestros delirios fueron mucho más cortos y no fueron tan poderosos. O sea, siempre hubo como que una cierta conciencia de qué está pasando, por qué estoy creyendo esto. En la psicosis se supone que no tanto, no tienes tanto la conciencia de que estás en psicosis. Esa es la nosognosia. Justo es eso, de que por más que te digan, güey, es que neta no te está persiguiendo el FBI. ¿Por qué te va a perseguir el FBI? ¿Por qué dices que estás hablando con el planeta Júpiter? El no darte cuenta de eso, o sea, es parte de la nosognosia. Eso no es parte del TID, es decir, no es parte del TID una incapacidad cognitiva de saber, de entender. Es más una negación, no nada más emocional de no quiero que eso sea real, sino hasta física, pero física somática. Tan no quiero sentir eso que literal se paralizan las piernas o se te entumecen, o lo que nos llegaba a pasar, que está bien culero, todo lo que... trigger. ¿Ven que Barbie siempre tiene un calzoncito? Imagínense que ese calzoncito de Barbie absolutamente lo quitan y nada más quedan las piernas flotando y el torso con manitas y todo, pero esa parte del calzoncito de Barbie no existía. Así nos llegamos a sentir. No teníamos eso. Esa parte no existía. Llegaba un poco, a veces siento de que eso tiene un poco que ver con lo que después desarrollamos de síndrome de piernas inquietas. Tenemos esta idea de que parte de este dolor, incomodidad extraña que sentimos, que parece mucho ser síndrome de piernas inquietas, es en realidad algo así somático. Esta necesidad de correr pudiera ser tal vez un poco de eso, un poco de esa negación, de esa necesidad de correr, de ese no quiero estar aquí. No lo sé todavía, pero sí hay algunas personas que han vivido cosas similares, y también puede suceder, por ejemplo, de la ceguera conversiva. No me gusta mucho que se siga este simbolismo de síntomas corporales muy simbólicos, de que literalmente te vuelves ciego porque no quieres ver. No me gusta decirlo porque la gente lo malinterpreta y se imagina cosas bien raras, pero sí es cierto. Sí puede suceder, es un síntoma conversivo en algunas personas que se vuelven temporalmente ciegas, se le llama ceguera funcional. Funcional es decir, de que funciona, tu cerebro está bien, tus ojos están bien, pero definitivamente no ves, y se puede probar. Por ejemplo, te lanza una pelota y no haces como que este reflejo de que te lanzaron una pelota, por ejemplo. Y sí existe esta desconexión, porque básicamente eso es. Ese es un tipo de negación corporal. O sea, ni siquiera nos estamos imaginando la negación, ¿se imaginan? Imagínense, ahora tenemos negación de la negación. No, seguramente mi negación es por otra cosa, güey. Neta, es horrible. Es bien difícil trabajar con la negación. Tienes negación de la negación. Pero no podemos quejarnos de la negación. Nos jode mucho en muchas cosas, pero al mismo tiempo tampoco podemos estar con las cosas que nos pasaron todo el tiempo en la cara. Este conocimiento de el mundo no es un lugar seguro. Te pasó esto y te puede volver a pasar, que es parte del miedo, o sea, pero parte de la negación es para que tú no tengas que estar pensando de que te puede volver a pasar, porque eso piensas. Mucho de eso es el trauma, ¿no? El cuerpo reacciona de que no vuelva a pasar esto. Entonces nos ayuda. También no podemos tampoco culpar un poco. Sí podemos culpar un poco, porque son quienes tendrían menos dificultades de cierta forma, pero sí es cierto de que los testigos también de cierta forma necesitan negar de vez en cuando, porque tampoco pueden estar completamente conscientes de todos los desmadres que están pasando a su alrededor. ¿Se acuerdan de los primeros capítulos? Creo que fue el primero de este podcast,
No podemos estar con eso en la cara todo el tiempo. No podríamos funcionar. No podríamos hacer nada. Estaríamos completamente deprimidos. El mundo es un lugar horrible. No podemos estar así. Y obviamente la gente que maltrata, por supuesto que también puede vivir negación. Y negación genuina. Pero negación también de muchos tipos. De negación de lo que hice no tuvo nada de malo. O ni siquiera hice eso. Que es algo que tampoco se habla mucho. Que tampoco, sobre todo los defensores de los maltratadores. Los de falsas memorias, por ejemplo. Una de las críticas que hacemos las personas que estudiamos el trauma a la gente que fomenta las ideas de las falsas memorias es: ¿por qué nada más dices de que somos las únicas personas que viven con falsa memoria? ¿Crees tú que la falsa memoria de maltratos, de que una persona fue maltratada, es real? ¿Por qué no podríamos considerar que las personas agresoras tienen una falsa memoria de que no lo hicieron? Porque sí es cierto, es completamente cierto, puede existir experiencias disociativas peritraumáticas, es decir, durante un momento altamente traumático. Eso incluye cosas que hagas tú. Antes le llamaban, por ejemplo, crímenes pasionales. No sabía lo que estaba haciendo, es como algo si algo se hubiera apoderado de mí y de pronto todo se puso rojo o se puso negro y tenía sangre en las manos. Eso existe. Y la gente puede tener negación de eso, así de: no puedo creer lo que hice, no puedo creer que le pegué a esta persona que quiero mucho. Eso existe, sí es real, sí puede suceder. Sin embargo, en el libro grandote, siempre le digo el libro grandote verde, que voy a poner por acá, que le hicimos una reseña apenitas porque ya lo terminamos de portada a portada, comentan varias cosas de este grupo de individuos. Se traumatizan de su propia violencia. Una de esas cosas, particularidades de este grupo de personas, que despersonalizan y hasta tienen amnesia de que sí, la neta es que no recuerdo haberlo hecho. Sí puede suceder. Dos cosas: no son del tipo de personas con trastornos disociativos, no suelen serlo, pueden ser, pero no suelen serlo. Y dos, son personas que no tienden a eso, es decir, no están desensibilizadas a eso. Por ejemplo, alguien nos había preguntado: puede ser que un psicópata que le guste, o sea, que sea asesino serial, tenga amnesia de un evento? Y les hemos dicho: no. ¿Saben por qué no? Si te refieres a amnesia traumática, de que estás traumatizado de tu propia violencia, está completamente opuesto a lo que podríamos asumir que es un psicópata que está completamente desensibilizado de: pues a mí ni me viene ni me va, no me afecta nada, es como matar un pollo para la cena. Perdón por esa imagen. Si una persona está acostumbrada a ser violento, no puede tener episodios de mucha despersonalización hasta que no sabe ni lo que está haciendo y no lo recuerda. Y en las personas que sí son traumatizadas por su propia violencia, sí pueden tener episodios de negación. Pero a las personas que son muy abusivas, por lo general tienen un tipo de negación, no negación corporal de neta que hice, que acabo de hacer, sino más bien en una negación como casi como disonancia cognitiva, de que no tiene nada de malo, de que no hubiera pasado nada malo si la persona no hubiera hecho no sé qué cosa, de que la gente hace mucho escándalo, de que en realidad hay personas que les ha pasado algo peor, tonterías así como justificaciones, ¿no? Sería como un tipo de negación, tratar de justificarlo como para tratar de minimizar el daño que hicieron, y lo muy conscientes que eran de que, oye, la neta, eso no estaba bien, porque sí son conscientes, los adultos son conscientes de lo que hacen. Y todavía más complejo, mucho más complejo de entender, de asimilar, es en las personas con TID que parte de su trauma fue maltratar a otra gente. Eso lo vuelve mucho más complejo. Puede haber maltratos en donde te obliguen o te hagan o te vuelva a ser un maltratador de niños, tú siendo niño. Lo estoy dejando así como tú siendo niño. Luego adolescente que maltrata a otros, y luego tal vez vuelves una persona que maltrata a otras personas. Sí puede suceder, personas con TID que maltratan a otras personas. Se convierte en parte del trauma y se convierte en parte de negación, y es un desmadre. Se vuelve mucho más difícil asimilar las cosas. Podríamos decir que en general la negación ayuda para no lidiar con todo al mismo tiempo. Ayuda mucho. Es parte de la disociación muy importante. Muchas veces es señal de disociación, no siempre. Y es de las cosas que menos se hablan. Es completamente real de que todas las personas en algún momento nos hemos preguntado con TID, en algún momento hemos dicho, incluso después de haber sido diagnosticados, nos hemos despertado y hemos dicho: ¿qué se me hace que en realidad no, Y ya después algo pasa durante el día y dices: ok, sí. Constantemente te pueden estar pasando cosas que te digan: sabes que siempre sí. Es parte de. Es como en el estrés postraumático, es parte de. No lo comenté, pero también puede ser incluso parte de otros trastornos que también pueden ser comórbidos, que no necesariamente la negación va del mismo lado, pero va también como a una falta de conciencia o falta de
de querer asimilar cosas. Por ejemplo, en el consumo de sustancias, en adicciones, hay también mucha negación de que se tiene un problema, por decirlo de cierta forma. En los trastornos de conducta alimentaria también no es anosognosia, no llega a ese punto. Tal vez un poquito en personas con trastorno antisocial, por ejemplo, no tienen conciencia de que algo está mal, ¿no? Que yo creo que sí, pero dependiendo, yo creo que hay niveles, realmente no sé tanto, no me gustan mucho los temas de trastorno antisocial, narcisismo, psicópata, sociopatía, no me gustan mucho esos temas, porque siento que individualizan mucho el problema de violencia y creo que ese nunca va a ser el punto. Cuando hablamos de psicosis o por ejemplo manía, la manía no es, según yo no cuenta como un tipo de psicosis, pero medio se parece, también hay un poco de anosognosia. En la depresión también puede haber una negación. Es más, parte del duelo, es una de las etapas del duelo, de cuando perdiste algo, la negación. No, realmente no lo perdí, realmente no, esta persona no se ha ido, no he cortado con esta persona, es parte de muchas veces, y eso no es una nosognosia de que no tengas la capacidad, sino de que cuesta demasiado trabajo digerirlo. Y en el TID cuando lo tratas, solo puedes luchar contra esta negación cuando estás activamente tratando el TID. Yo siento que no se puede eliminar la negación por completo, pero por lo menos sí puede ser mucho menos disturbing, molesto, incapacitante, incluso puede ser incapacitante la negación. Solo puedes lidiar con ello cuando ya estás, pues ya más avanzado, creo yo. O sea, avanzado me refiero a ya estás en la segunda fase y ya estás enfrentándote de cara con el trauma. No nos vayan a preguntar mucho sobre la serie de Billy Milligan de Crowded Room. No vamos a reaccionar, al menos no pronto. No nos gusta en general, con nada nos gusta como que ver las cosas de inmediato y hablarlo como primero que nada, porque nos gusta digerir las cosas primero, entender bien cómo nos sentimos con eso, tratar de platicarlo con novio, platicarlo con una persona, pelotearlo y tratar de platicarlo entre nosotros de cómo nos sentimos y cómo queremos, qué es lo que, si necesitamos de todas maneras, porque no necesitamos hablar para todo, si hace falta agregar algo, si vale la pena el esfuerzo, la molestia, si podemos, si no tenemos algo más importante, interesante, valioso para hacer, si queremos promoverlo o no. No podemos hacerlo todo. Sean bonitos, sean suavecitos, lean un chingo, duden de lo que lean y la negación es molesta, pero igual funciona. O sea, sirve para estar un poco más tranquilos, aunque sea intranquilizante de cierta forma. Es paradójico, pero es normal, es absolutamente normal. No es señal única del TID, puede serlo, pero hay que ver el rompecabezas completo y eso toma tiempo. Entonces, besitos plurales. ¡Mua! Sean muy suavecitos.